La niña que le sonrió al hombre que le disparó en la cabeza y despertó sin saber si su cerebro funcionaba, pero decidió perdonar al mundo entero. Una niña de 15 años sentada en un autobús escolar rodeada de sus amigas riéndose de un chiste estúpido cuando un hombre barbudo sube al vehículo y grita «¿Quién es Malala?». Y todas las niñas instintivamente voltean a mirarla porque es la única con el rostro descubierto y él levanta una pistola negra y su mano tiembla, pero no lo suficiente para fallar el disparo que entra por su ojo izquierdo y atraviesa su cráneo y sale por su hombro y ella se desploma sobre su mejor amiga Moniba mientras la sangre brota de su oído y el talibán piensa que la ha matado pero no sabe que acaba de crear el símbolo más poderoso de resistencia pacífica del siglo XXI. Esta es Malala Yousafzai. Y esta es la historia real de cómo una bala diseñada para silenciarla la convirtió en la voz más fuerte del planeta, cómo aplicó principios estoicos sin saber que existían, cómo eligió el perdón sobre la venganza cuando habría sido más fácil odiar, y cómo demostró que a veces las personas más jóvenes entienden verdades que los adultos han olvidado, que el coraje no requiere ausencia de miedo sino acción a pesar del terror absoluto, y que puede ser derribada por la violencia más brutal y aún así levantarte más fuerte que nunca si eliges enfocarte no en lo que te quitaron sino en lo que nadie puede arrebatarte, tu voluntad de seguir luchando por lo que sabes que es correcto. Julio 12 de 1997, Valle de Swat, Pakistán. Nació una niña en una sociedad donde el nacimiento de niñas no se celebra con disparos de rifle al aire como cuando nace un varón. Su padre Ziauddin Yousafzai, maestro y dueño de una escuela, hizo algo radical para esa cultura, registró el nacimiento de su hija en el árbol genealógico de la familia. Normalmente solo se registran los nombres de hombres. Pero Ziauddin creía que su hija era tan valiosa como cualquier hijo, y la nombró Malala en honor a Malalai de Maiwand, una heroína afgana que murió liderando tropas en batalla contra los británicos en el siglo XIX. El valle de Swat donde creció Malala era conocido como la Suiza de Pakistán por su belleza natural, montañas cubiertas de nieve, ríos cristalinos, valles verdes. Pero bajo esa belleza se escondía una tradición pastún rígida donde las mujeres vivían en purda, escondidas detrás de velos, confinadas a sus hogares, sin voz en decisiones que afectaban sus propias vidas. El padre de Malala desafiaba estas normas. Cuando otros padres mantenían a sus hijas en casa, él llevaba a Malala a su escuela Kusal. Cuando otros hombres silenciaban a sus esposas, él alentaba a la madre de Malala a expresar sus opiniones. Malala creció en esta burbuja de relativa libertad, asistiendo a clases, compitiendo académicamente con niños y niñas, soñando con ser doctora o política. Era brillante, siempre primera de su clase, hambrienta de conocimiento de una manera que asustaba a algunas personas en su comunidad. Las niñas no debían ser demasiado inteligentes, demasiado ambiciosas, demasiado visibles. Pero el padre de Malala le había enseñado algo que los estoicos sabían hace 2000 años, que tu valor no viene de lo que otros piensan de ti sino de quien eliges ser. En 2007, cuando Malala tenía 10 años, todo cambió. El Tehrik-i-Talibán Pakistán, el talibán pakistaní, comenzó a tomar control del valle de Swat. Al principio fue sutil, un mulla radical en la radio hablando sobre regresar al Islam puro, sobre cómo la modernidad estaba corrompiendo la sociedad. Luego se volvió más agresivo, edictos sobre prohibir música, televisión, DVD. Las mujeres no podían ir al mercado solas. Las niñas no podían ir a la escuela. Esa última prohibición golpeó a Malala como un puño en el estómago. La escuela era su vida, su futuro, su escape de las limitaciones que la sociedad ponía sobre las niñas. Y ahora hombres con rifles estaban diciéndole que eso se había acabado, que su lugar era en casa cocinando y limpiando, que la educación femenina era contra el Islam, que las niñas que asistían a la escuela eran pecadoras que merecían castigo. El padre de Malala desafió públicamente estos edictos. Mantuvo su escuela abierta para niñas. Dio entrevistas hablando sobre el derecho a la educación. Era increíblemente valiente y también increíblemente peligroso. El talibán había comenzado a asesinar a personas que los desafiaban, dejando sus cuerpos decapitados en plazas públicas como advertencia. La familia de Malala vivía con miedo constante de que el padre fuera el siguiente. Y fue en este contexto de terror que Malala, a los 11 años, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Un periodista de BBC Urdu estaba buscando una estudiante que escribiera un blog anónimo sobre la vida bajo el talibán.
Otra niña había aceptado, pero sus padres se asustaron y la retiraron. El periodista preguntó al padre de Malala si conocía a alguien. Ziauddin sugirió a su propia hija. Malala comenzó a escribir bajo el seudónimo Gul Makai, flor de maíz. Sus entradas eran simples pero poderosas, describiendo el miedo de ir a la escuela cuando el talibán había volado docenas de escuelas, el sonido de explosiones en la noche, la sensación de estar en clase preguntándose si hombres armados vendrían a detenerlas. No usaba lenguaje florido ni política compleja, solo contaba su verdad, que ella quería aprender, que eso no debería ser un crimen, que las niñas merecían futuro. El blog se volvió inesperadamente popular. La gente en Pakistán y alrededor del mundo comenzó a leerlo, compartirlo, hablar de esta niña valiente en SWAT que se negaba a ser silenciada. Y eventualmente su identidad fue revelada. Malala dejó de ser anónima y se convirtió en el rostro público de la resistencia contra el talibán. Esto la convirtió en un objetivo. El talibán emitió amenazas. En sus mezquitas, los muyas la denunciaban por su nombre, decían que estaba difundiendo obscenidad, que merecía morir. Los amigos de Malala le rogaban que parara. Su madre estaba aterrorizada. Pero Malala, aplicando sin saberlo el principio estoico de Epicteto, había dividido su situación en dos categorías, cosas que podía controlar y cosas que no. No podía controlar las amenazas del talibán. No podía controlar si la matarían. No podía controlar el miedo de su madre o las advertencias de sus amigos. Pero podía controlar si se rendía, si dejaba que el miedo la silenciara, si traicionaba todo en lo que creía para estar más segura. Y eligió seguir hablando. Marco Aurelio escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos». Malala a los 13, 14, 15 años, entendía esto intuitivamente. Los eventos externos, el talibán, las amenazas, la violencia en su valle, todo eso estaba fuera de su control. Pero su respuesta, su negativa a ser intimidada, su compromiso con la educación, eso era completamente suyo. Continuó asistiendo a la escuela, aunque el talibán había volado cientos de escuelas en el valle. Continuó dando entrevistas a medios pakistaníes e internacionales. En 2011, a los 14 años, fue nominada para el Premio Internacional de la Paz Infantil. No ganó, pero la nominación la hizo aún más visible. Su rostro estaba en periódicos, en televisión. El talibán sabía exactamente quién era y dónde encontrarla. El 9 de octubre de 2012, Malala estaba en el autobús escolar regresando a casa después de un examen. Estaba feliz porque había ido bien. Estaba riendo con sus amigas sobre algo tonto, completamente normal, una adolescente de 15 años sin ninguna premonición de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El autobús era un Toyota blanco con 3 bancas, 20 niñas y 3 maestros apretados adentro. Se detuvo en un punto de control del ejército, rutina en esa época. Pero después de pasar el punto de control, un hombre joven con barba subió al vehículo. Algunas de las niñas pensaron que era periodista. Era común que reporteros quisieran hablar con Malala. El hombre gritó: «¿Quién es Malala?». Nadie respondió, pero varias niñas instintivamente miraron a Malala. Ella era la única sin purda, con el rostro completamente visible. Ese segundo de silencio lo confirmó. El hombre levantó una pistola negra Colt 45. La mejor amiga de Malala, Moniba, recuerda ver la mano del hombre temblando. Y entonces disparó. La primera bala entró justo arriba del ojo izquierdo de Malala, atravesó su cráneo, rozó su cerebro y salió por su hombro izquierdo. Malala se desplomó sobre Moniba. Sangre brotaba de su oído izquierdo, señal de trauma cerebral severo. El hombre disparó 2 veces más, hiriendo a otras 2 niñas, Sasia y Kainat, pero sus heridas no eran mortales. Malala era el objetivo principal. El autobús explotó en caos, niñas gritando, maestros tratando de entender qué había pasado. Llevaron a Malala al hospital local en Mingora, donde un doctor hizo cirugía de emergencia, removiendo parte de su cráneo para dar espacio a su cerebro hinchado. Esa decisión salvó su vida. Si hubieran esperado, la presión habría matado su cerebro. Pero su condición seguía empeorando. Sus órganos comenzaban a fallar. Los doctores le dijeron a su padre que necesitaba cuidado más avanzado del que Pakistán podía ofrecer. Por suerte,
Dos médicos británicos, Fiona Reynolds y Javid Kayani, estaban casualmente en Pakistán visitando, escucharon sobre Malala y organizaron su transferencia al Hospital Queen Elizabeth en Birmingham, Inglaterra. Malala fue puesta en coma médico inducido y volada a Birmingham. Sus padres no pudieron ir con ella inicialmente debido a problemas con visas. Así que esta niña de 15 años fue enviada sola a un país extranjero, inconsciente, su vida colgando de un hilo. Cuando Malala finalmente despertó una semana después en Birmingham, estaba completamente confundida. No sabía dónde estaba. No podía hablar porque tenía un tubo en su garganta. No podía mover el lado izquierdo de su cara porque el nervio facial había sido dañado por la bala. Y lo más aterrador, no sabía si su cerebro funcionaba correctamente, si podía pensar, si seguía siendo ella misma. Comunicó por escrito, preguntando por su padre, su madre, sus hermanos. Las enfermeras le explicaron gentilmente que estaba en Inglaterra, que había sido baleada, que sus padres vendrían pronto. Malala procesó esta información y su primera pregunta no fue ¿voy a morir? ¿O ¿por qué yo? Su primera pregunta fue ¿quién pagará por este hospital? Estaba preocupada de que su familia, que no era rica, se arruinara pagando su cuidado médico. Esa preocupación práctica en medio de trauma extremo es profundamente estoica. Séneca escribió sobre cómo en las peores crisis, enfocarse en problemas concretos que puedes abordar es mejor que perderte en la enormidad del desastre. Malala instintivamente hizo esto. No podía cambiar que le habían disparado. No podía acelerar su recuperación. Pero podía preocuparse por problemas prácticos como finanzas. Resultó que no necesitaba preocuparse. El gobierno pakistaní estaba pagando todo. Más importante, había habido una explosión global de apoyo. Millones de personas alrededor del mundo habían sostenido letreros diciendo «Yo soy Malala». Peticiones con millones de firmas exigiendo justicia. Donaciones inundando organizaciones que trabajaban en educación de niñas. La bala que debía silenciar a Malala la había convertido en la adolescente más famosa del planeta. Sus padres finalmente llegaron. Malala recuerda el momento en que vio a su padre en la puerta del hospital. No podía hablar bien todavía, pero logró susurrar «Abba, padre». Xiaodin comenzó a llorar. Le había fallado, no la había protegido, su hija había pagado el precio de su activismo. Pero Malala no lo culpaba. Entendía que lo que había sucedido no era culpa de su padre sino del Talibán, y más profundamente, de una ideología que veía la educación femenina como amenaza. La recuperación fue brutal. Malala tuvo que reaprender cómo mover su cara. El lado izquierdo estaba paralizado. Tenía que hacer terapia física para su hombro. Su audición en el oído izquierdo estaba destruida. Necesitaría múltiples cirugías más para reparar su cráneo, reimplantar el hueso temporal que habían removido en Pakistán. 9 años después seguiría teniendo cirugías para reparar el daño. Y había trauma psicológico. Malala tenía pesadillas sobre hombres con pistolas. Cada ruido fuerte la hacía saltar. Había desarrollado TEPT, trastorno de estrés postraumático. Pero se negaba a dejar que el miedo la definiera. Séneca escribió, «No es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles». Malala se atrevió a continuar. 3 meses después del ataque, lo suficientemente recuperada para hablar públicamente, Malala fue invitada a dar un discurso en las Naciones Unidas en su cumpleaños 16. Era su primera aparición pública mayor desde el ataque. El mundo entero estaba observando. ¿Qué diría esta niña que había sido baleada en la cabeza por exigir educación? Malala subió al podio usando el chal que había pertenecido a Benazir Bhutto, la ex primera ministra de Pakistán que también había sido asesinada por extremistas. Y comenzó con palabras que silenciaron a la audiencia. Hoy no es mi día. Este es el día de cada mujer, cada niño y cada niña que ha levantado su voz por sus derechos. Continuó. El 9 de octubre de 2012, el talibán me disparó en el lado izquierdo de mi frente. Dispararon a mis amigas también. Pensaron que las balas nos silenciarían, pero fallaron. Y del silencio surgieron miles de voces. Los terroristas pensaron que cambiarían mis objetivos y detendrían mis ambiciones. Pero nada cambió en mi vida excepto esto,
La debilidad, el miedo y la desesperanza murieron. La fortaleza, el poder y el coraje nacieron. Y entonces dijo algo que habría sido imposible predecir, algo que escandalizó a algunos de sus partidarios pero que demostró la profundidad de su comprensión estoica: no odio ni siquiera al talibán que me disparó. Incluso si tuviera un arma en mi mano y él estuviera parado frente a mí, no le dispararía. Esta no era debilidad. Era el entendimiento de que el odio es un veneno que daña más al que odia que al odiado. Marco Aurelio escribió: la mejor manera de vengarte de tu enemigo es no ser como él. Malala, a los 16 años, entendía esto más profundamente que la mayoría de los adultos. Si respondía al odio del talibán con su propio odio, se volvería como ellos. Y ellos habrían ganado aunque ella sobreviviera. En ese discurso de la ONU, Malala también estableció algo crucial: queremos escuelas y educación para el futuro brillante de cada niño. Continuaremos nuestro viaje hacia nuestro destino de paz y educación. Nadie puede detenernos. Hablaremos por nuestros derechos y traeremos cambio a través de nuestra voz. Debemos creer en el poder y fortaleza de nuestras palabras. Nuestras palabras pueden cambiar el mundo entero. La respuesta fue extraordinaria. La audiencia se puso de pie y aplaudió durante minutos. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la llamó nuestra hija global. Gordon Brown, ex primer ministro británico y ahora enviado especial para Educación Global, presentó una petición con 4 millones de firmas exigiendo que cada niño en el mundo tenga acceso a educación. Pero Malala sabía que los discursos no eran suficientes. Necesitaba acción concreta. Estableció el Malala Fund, una organización sin fines de lucro dedicada a asegurar 12 años de educación gratuita, segura y de calidad para cada niña en el mundo. No era solo sobre Pakistán o el talibán, era sobre los 130 millones de niñas que globalmente no asisten a la escuela por pobreza, discriminación, conflicto. La familia no pudo regresar a Pakistán. El talibán había reiterado su amenaza de matarla. Así que se establecieron en Birmingham, Inglaterra. Para Malala fue agridulce. Estaba viva, tenía acceso a educación excelente, vivía en país seguro. Pero extrañaba su hogar, su valle, sus montañas. El exilio es una forma de muerte. Séneca lo sabía cuando fue desterrado a Córcega. Malala lo aprendió a los 15 años. Comenzó a asistir a escuela secundaria en Birmingham. Intentaba ser normal, solo otra estudiante, pero era imposible. Era la adolescente más famosa del planeta. Medios la seguían. Recibía invitaciones para hablar en eventos globales. Conoció a presidentes, primeros ministros, a la reina de Inglaterra. Todo mientras trataba de hacer tarea de matemáticas y preocuparse por exámenes. Aplicaba el principio estoico de dicotomía de control. No podía controlar su fama, las expectativas globales sobre ella, las amenazas continuas del talibán. Pero podía controlar cómo respondía, manteniéndose enfocada en sus estudios, en su activismo, en ser buena hermana para sus 2 hermanos, buena hija para sus padres. En octubre de 2014, 2 años después del ataque, Malala recibió una llamada que cambiaría su vida nuevamente. Había ganado el Premio Nobel de la Paz. A los 17 años se convirtió en la ganadora más joven en la historia del premio. Compartió el honor con Kaila Satyarthi, un activista indio de derechos de niños, enviando mensaje poderoso de que indios y pakistaníes podían trabajar juntos por causa común. El discurso de aceptación de Malala en Oslo fue obra maestra de humildad y propósito. No habló de sí misma como heroína, sino como representante de millones de niñas sin voz. Dijo: este premio no es solo para mí. Es para esos niños olvidados que quieren educación. Es para esos niños asustados que quieren paz. Es para esos niños sin voz que quieren cambio. Y agregó algo profundamente estoico: dicen que soy valiente. Pero yo no me siento valiente. Todavía tengo miedo. La diferencia es que ahora elijo no dejar que el miedo me detenga. Esa distinción es crucial. El coraje no es ausencia de miedo, sino acción a pesar del miedo. Epicteto enseñó que no podemos controlar nuestras emociones iniciales. El miedo, la ira, la tristeza son reacciones automáticas. Pero podemos controlar qué hacemos con esas emociones, si las dejamos paralizarnos o las usamos como combustible para acción.
Los siguientes años fueron de trabajo incansable. Malala completó su educación secundaria con calificaciones excelentes. Fue aceptada en Oxford, la universidad más prestigiosa de Inglaterra, donde estudió filosofía, política y economía. Mientras estudiaba, continuaba su activismo global, viajando a países como Nigeria, Jordania, Líbano, Kenia, para conocer niñas sin acceso a educación, amplificar sus voces, presionar gobiernos para cambiar políticas. En 2018, Malala finalmente regresó a Pakistán por primera vez desde el ataque. Fue visita breve, fuertemente custodiada, pero emocionalmente devastadora. Vio su valle, su escuela, los lugares de su infancia. Y la realidad de que no podía vivir allí libremente, que el talibán seguía amenazándola, era peso aplastante. Séneca escribió sobre el exilio: cambias de lugar, no cambias tu mente. Malala entendía que su hogar real no era ubicación geográfica, sino los valores que cargaba, el propósito que perseguía. Pakistán siempre sería su patria, pero ya no podía definir quién era ella. Se había convertido en ciudadana global. En 2021, después de que el talibán retomó control de Afganistán, Malala estaba en Boston para su sexta cirugía, todavía reparando el daño de aquella bala 9 años antes. La ironía no se le escapó. Escribió: «Estoy todavía recuperándome de solo una bala. El pueblo de Afganistán ha tomado millones de balas durante 4 décadas. Mi corazón se rompe por aquellos cuyos nombres olvidaremos o nunca sabremos». Esa perspectiva, de ver su propio sufrimiento en contexto del sufrimiento global, de negarse a hacer su historia solo sobre ella, es profundamente estoica. Marco Aurelio escribió constantemente sobre cómo somos parte de un todo mayor, cómo nuestros problemas individuales deben verse en contexto de la humanidad completa. Hoy, a los 27 años, Malala continúa su trabajo. Se casó en 2021 con Ase Malik, un gerente de operaciones de la Junta de Cricket de Pakistán. El matrimonio generó controversia en algunos círculos porque Malala había expresado previamente escepticismo sobre la institución del matrimonio. Pero explicó que había encontrado pareja que la respetaba como igual, que apoyaba su trabajo, que entendía que ella nunca sería esposa tradicional confinada a casa. El Malala Fund ha invertido más de $300 millones en programas educativos en países alrededor del mundo. Ha ayudado a más de 2 millones de niñas a acceder a educación. Pero Malala es primera en admitir que el trabajo está lejos de completarse. 130 millones de niñas siguen sin escuela. Conflictos, pobreza, discriminación de género, continúan siendo barreras masivas. Aplicando la paradoja de Stockdale, Malala mantiene fe inquebrantable de que eventualmente cada niña tendrá acceso a educación, mientras simultáneamente confronta la realidad brutal de cuán lejos están de esa meta. No se permite optimismo ciego que ignora problemas reales, pero tampoco pesimismo que la paralogizaría en inacción. La historia de Malala nos enseña varias lecciones estoicas cruciales. Primero, que el sufrimiento puede ser transformador si eliges usarlo así. La bala que casi mata a Malala también la liberó de miedo paralizante. Después de sobrevivir lo peor, ¿qué más podía el talibán hacerle? Marco Aurelio escribió: «Lo que no me mata me hace más fuerte». Malala vivió esto literalmente. Segundo, que el perdón no es debilidad sino la forma más alta de fortaleza. Habría sido comprensible si Malala odiara al talibán, si dedicara su vida a venganza. En cambio, eligió enfocarse en soluciones constructivas, en construir en lugar de destruir. Eso requiere más coraje que violencia. Tercero, que tu valor no viene de aprobación externa, sino de alineación interna con tus principios. Malala ha sido criticada por todos lados, por el talibán que la llama blasfema, por algunos pakistaníes que la ven como herramienta occidental, por feministas radicales que piensan que no va suficientemente lejos. Podría haber pasado su vida tratando de complacer a todos. En lugar de eso, se enfoca en lo que cree correcto. Cuarto, que la vulnerabilidad no es opuesta a fortaleza, sino su complemento necesario. Malala habla abiertamente sobre su miedo, su trauma, sus pesadillas continuas. No pretende ser invencible. Esa honestidad la hace más poderosa, no menos, porque muestra que el coraje es posible incluso cuando estás aterrorizada. Y finalmente, que el propósito es el antídoto definitivo para el sufrimiento.
Viktor Frankl, sobreviviente de Auschwitz, escribió que puede soportar casi cualquier como si tienes un porqué suficientemente fuerte. El porqué de Malala, educación para cada niña, le da significado a todo lo que soportó. No habría elegido ser baleada, pero habiendo sido baleada, elige usar esa experiencia para bien mayor. Cuando miras la totalidad de la historia de Malala, lo que emerge no es tragedia sino triunfo. Sí, le dispararon en la cabeza. Sí, casi muere. Sí, vive con dolor crónico y trauma psicológico. Sí, nunca podrá regresar libremente a su país natal. Pero también es cierto que ha impactado millones de vidas, que ha cambiado políticas gubernamentales, que ha inspirado generación completa de niñas a luchar por sus derechos, que se ha convertido en símbolo global de resistencia pacífica. La pregunta no es ¿por qué Malala?, sino ¿por qué no más personas como Malala? ¿Por qué no más de nosotros elegimos propósitos sobre comodidad, coraje sobre seguridad, acción sobre parálisis? La respuesta es que es aterradoramente difícil. Requiere voluntad de sufrir por algo mayor que tú mismo. Requiere claridad sobre qué vale la pena defender. Requiere práctica diaria de principios estoicos. Malala no nació heroína. Se convirtió en una a través de elecciones consistentes, día tras día, de elegir hablar cuando habría sido más fácil silenciarse, de elegir continuar cuando habría sido más fácil rendirse, de elegir perdón cuando habría sido más fácil odiar. Esas elecciones, acumuladas a través de años, la transformaron. Y esa es la promesa final de la historia de Malala, que la transformación es posible para todos. No necesitas ser baleada en la cabeza para aplicar principios estoicos. Puedes comenzar hoy, ahora mismo, dividiendo tu vida en lo que controlas y lo que no, enfocándote en lo primero y soltando lo segundo. Puedes elegir propósito sobre conveniencia. Puedes elegir coraje sobre conformidad. La bala del talibán iba dirigida a una niña. Lo que golpeó fue símbolo. Y ese símbolo, Malala Yousafzai, sigue de pie, sigue hablando, sigue demostrando que las palabras son más poderosas que balas, que la educación es más transformadora que violencia, y que una persona joven con claridad de propósito puede cambiar el mundo entero si se niega absolutamente a ser silenciada sin importar cuántas veces la derriben, porque cada vez que cae, se levanta más fuerte, más clara, más determinada, hasta que ya no es solo niña de valle remoto sino voz para todos los que no tienen voz, y esa voz nunca, nunca será silenciada. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.